Mi primera experiencia docente. Curso TICS en Educación. Lectura Primera experiencia docente. Del curso Sujeto y su formación. Autor Claudia Iliana Rodríguez Ramírez. El trabajo dentro del aula es de suma importancia para lograr la adquisición de conocimientos por parte de los alumnos, pues es aquí donde se obtienen elementos que fortalecerán la educación básica y los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Las características de los alumnos nos ayudan a conocerlos, estar al tanto de sus formas de aprender y de las categorías que se deben implementar para lograr un equilibrio de conocimientos dentro del aula. Es muy importante que exista comunicación y confianza entre docente y alumno para poder tener un acercamiento y así conocerlos mejor, ya que sirve para poder idear las clases y diseñar un plan de trabajo. El difundir en los alumnos el deseo de aprender es un elemento muy importante para que se interesen en la escuela y encuentren en ella una forma de vida que les proporcionará, además de conocimientos, un mejor bienestar social. Introducción. A continuación presentaremos algunos videos de nuestros profesores de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, narrando cómo fue su primera práctica docente en sus distintas escuelas. Realizando una entrevista y queríamos ver si nos puede proporcionar su primera experiencia como docente. Mi primera experiencia como docente, ¿a qué nos estamos refiriendo? La primera vez que usted entró a un salón de clases. ¿Qué sentía al momento de entrar a un salón de clases? ¿Qué sintió? ¿Cómo le fue? Cuando yo fui responsable del salón de clases o cuando iba a mis prácticas. ¿Cuándo fue responsable? Cuando fui responsable del grupo, fue algo... Fue una experiencia agradable porque ya era mi base en cuestión de mi trabajo, pero fue desagradable porque me di cuenta que yo tenía como salón de clases una bodega. En esa bodega yo tenía 27 alumnos que eran de primer grado. Cuando yo inicié mi trabajo, mi práctica, fue a inicios de octubre y me dieron primero. Y me doy cuenta que no habían tenido clases desde que iniciaron el ciclo escolar. Entonces fue agradable porque yo ya me sentía como maestra al 100%, pero fue desagradable porque la responsabilidad que obtuve en ese momento fue muy grande y aparte fue muy, ¿cómo les diré? Muy drástica, porque en octubre los niños apenas estaban empezando a la alfabetización. Muy difícil. Un trabajo muy grande. Sí. ¿Y se sintió decepcionada en algún momento? ¿Quiso como decir, no, esto no es lo mío, o se impulsó para...? Yo creo que en algún momento sí te decepcionas, porque tú crees que vas a ir a un salón como a los que tú estás acostumbrado y al momento de ver la realidad sufres como alguna decepción en cuestión de cómo se realiza la educación en México. Pero en el momento del desafío que tú obtienes es algo que tú, ahora como que dices, ahora sí la voy a hacer, voy a hacerlo. Y yo creo que sí lo logré porque al final me dieron los niños. O sea que al final usted como persona y como maestra tuvo como una satisfacción. Una satisfacción. Pero fue frustrante porque no sabía qué método de lectoescritura aplicar. Y ya de ahí, conforme a lo que le fue sucediendo, fue mejorando cada vez. Fue mejorando, acuérdense que a través de la experiencia que uno va obteniendo, a través de cada ciclo escolar, va obteniendo una experiencia y sabe cómo ir manejando ya la situación. ¿Le gustaría darnos algún consejo para cuando nosotros entremos en ese dilema? Practiquen en los primeros grados. Es una
Es algo que nos cuesta mucho trabajo. Ustedes ya con esta reforma van a obtener métodos de alfabetización, pero sobre todo aplíquenlo porque es muy diferente ir por 2 o 3 días a que tú los tengas todos chicos. Muchas gracias por su tiempo y por proporcionarnos esta experiencia que usted me pasó. Muchas gracias. Buenas noches, estamos haciendo una entrevista para saber cómo fue su primera experiencia docente. Para empezar, ¿nos podría decir su nombre, por favor? Profesor Juan Julio Pérez Cárdenas. Muy bien, ¿me puede decir cómo fue su primera experiencia docente, por favor? Fue hace 18 años en una secundaria. Como todo, cuando careces de la experiencia del lugar donde trabajas, te llevas con expectativas de tratar de no equivocarte, de empezar a conocer la relación que vas a tener con tus alumnos y la relación que vas a tener con la misma institución. Piensas que todo lo que vas a planear o lo que llevas escrito te va a salir al 100%, pero la realidad pues, es muy diferente. La teoría habla como si fuera una fórmula, que 2 más 2 va a ser 4, y la realidad pues, es muy diferente. Los humanos y los niños tienen una reacción y un comportamiento, intereses, motivación diferente, y todo eso es lo que te hace de una u otra forma pues, ir cambiando en los primeros años, pero en los primeros años te equivocas, ves muchas cuestiones en tu profesión como docente que tienes que cambiar tus debilidades, y que de una u otra forma pues, que la experiencia solo se vive a través de los años. Es algo que al principio te va a denotar con algunas inseguridades, con algunas equivocaciones, y es parte de la construcción para no volver a cometer esos mismos errores. ¿Considera que su primera experiencia fue buena o...? Fue buena si lo ves del lado positivo, de aprender de tus errores y sentir que esos errores son retos para que se vuelvan fortalezas. ¿Nos podría dar un consejo a los próximos futuros docentes? Lo principal es que estés convencido que la carrera te gusta, que tú vas a tratar de sobresalir, de ser un maestro que cumple con sus expectativas, que estás convencido que el reto es el aprendizaje de los alumnos, y eso te va a dar una gran seguridad ante los alumnos y ante la institución que tú te vayas a incorporar. Muy bien, es todo, muchas gracias. Buenas noches, maestra. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Alejandra Muñoz. Ok, soy Isabel Dueñas del grupo de primero F y queríamos que nos narrara cómo fue su primera experiencia docente. Pues mis primeras experiencias como docente fueron con clases de particulares de inglés. Yo era cuando todavía estaba estudiando mi licenciatura y una manera de distraerme de las actividades o de las tareas era trabajar con niños, y era lo que me gustaba mucho, que eran clases privadas de inglés. Eso fue durante 2 años, pero ya mi experiencia como docente ante grupo fue en el área de español, porque mi licenciatura está dirigida a las letras hispánicas, que es todo lo concerniente al español. Y fue una experiencia muy interesante porque trabajé con adolescentes y con grupos grandes. Entonces fue un reto para mí estar a cargo de un grupo, de tener como la experiencia de clases privadas donde tenía 2 niños en inglés, a dar totalmente el cambio a tener de 45 a 50 adolescentes en el área de español. Entonces la dinámica era diferente, desde las actividades, como lo pueden ver ustedes en clase de inglés, creo que se presta mucho a hacer muchas actividades lúdicas, a diferencia del español donde tienen que tener más procesos mentales, de
generar ideas y crear síntesis. Fue una experiencia de mucho reto, pero muy gratificante al final. ¿Hubo alguna dificultad en su primera experiencia? Pues yo creo que como muchos de los docentes se enfrentan con la falta de experiencia, fue más que nada eso, fue el no saber qué hacer en ciertas situaciones, sobre todo en cuestiones a veces de disciplina, que no sabes cómo actuar más con grupos de adolescentes, donde tienes que establecer límites. Fue eso, la parte de solucionar esos conflictos. Y fue nada más encaminado a esos aspectos de conducta, en realidad como en contenidos y en actividades no. Y ahí fue donde me di cuenta que es importante tener una buena planeación que te respalde de todas las situaciones que pueden pasar en clase. En su primera experiencia no hubo maestros o personal de la escuela que por ser primeriza le hayan hecho algún maltrato. No, en realidad no tuve la fortuna de llegar a centros laborales donde fui muy bien tratada. Ok. ¿Es todo? Sí, sería todo. Muchas gracias, maestra. Los casos que aquí se presentan son de una muy buena experiencia, pero desafortunadamente no es igual en todos los casos, pues existen diferentes tipos de maestros. Las experiencias que tienen los docentes en sus primeras clases frente a grupo pueden ser tanto positivas como con sucesos no tan agradables para ellos, pero de todas esas situaciones siempre se aprende algo que sirve para ser cada vez mejor. Los docentes tienen que trabajar para que los alumnos logren vencer el miedo que tienen por hacer las cosas por sí mismos, que reconozcan sus capacidades y las desarrollen al máximo. Dentro de un grupo cada alumno es distinto y por lo tanto aprende de diferente manera. De esta forma es como deben interpretarse una variedad de estrategias que le permitan construir su propio conocimiento para posteriormente darle un uso. Por muy difícil que parezca, la primera práctica docente es una experiencia que nunca se olvida, porque de ahí se toman elementos para ir mejorando día a día. ¡Gracias!